En 1960, dos hombres llegaron al punto más profundo de la Tierra y afirmaron que allí los esperaba algo que no debería haber podido sobrevivir. Esperaban encontrar roca, lodo y nada más. En cambio, observaron movimiento en un lugar donde, según los cálculos de los científicos, la presión era demasiado intensa para que existiera cualquier ser vivo. Después, durante los siguientes 52 años, nadie volvió a bajar para comprobarlo. No porque la misión hubiera fracasado, sino por lo que ocurrió justo después de que tuviera éxito. El día en que demostramos que era posible, el 23 de enero de 1960, el oceanógrafo suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina de Estados Unidos Don Walsh entraron en una esfera de acero de apenas 1,8 metros de diámetro y descendieron a bordo de una nave llamada Trieste, casi 11 kilómetros en línea recta, hasta el abismo Challenger, el punto más bajo de la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. El descenso duró casi 5 horas. La presión fuera de la esfera superó en más de 1000 veces la que experimentan las personas en la superficie, suficiente para aplastar instantáneamente a la mayoría de los submarinos. Durante el trayecto, uno de los cristales exteriores se agrietó y sacudió toda la nave, aunque resistió el tiempo suficiente para completar la inmersión. Cuando tocaron fondo, aproximadamente a 10.900 metros de profundidad, dijeron haber visto brevemente un pez plano desplazándose sobre el sedimento. Algunos científicos cuestionaron posteriormente esa afirmación, ya que se considera que los peces no pueden sobrevivir mucho más allá de los 8.200 metros. Fuera lo que fuese lo que realmente vieron, la inmersión demostró algo que nadie había probado antes. Un ser humano podía llegar hasta la cicatriz más profunda del planeta y regresar con vida. Piccard y Walsh supusieron que aquello era solo el comienzo. Sentados en la cubierta después de la misión, calcularon que la siguiente expedición tendría lugar como máximo en 2 o 3 años. En cambio, ocurrió algo que casi nadie esperaba. El intervalo de 52 años del que nadie habla nadie regresó durante más de 5 décadas. A finales de la década de 1960, la Marina de Estados Unidos había puesto fin discretamente a su programa tripulado de exploración de las profundidades oceánicas, limitando al Trieste y a cualquier nave futura a profundidades inferiores a los 6.000 metros, muy lejos de la fosa que ya había conquistado. Walsh declaró años después en una entrevista que le resultaba extraño observar cómo pasaba una década tras otra sin que se realizara otro viaje. Le parecía increíble que nadie hubiera regresado jamás. El cineasta James Cameron se convirtió finalmente en el segundo ser humano que contempló el abismo Challenger con sus propios ojos en 2012. Lo hizo solo, dentro de un submarino que él mismo ayudó a diseñar, llamado Deep Sea Challenger. Entre la inmersión del Trieste y el viaje en solitario de Cameron, únicamente vehículos no tripulados controlados a distancia, como el Kaiko a finales de la década de 1990 y el Nereus en 2009, habían logrado alcanzar esa profundidad. Ambos eran robots sin seres humanos a bordo. 7 años después de la inmersión de Cameron, en 2019, el explorador Víctor Vescovo descendió todavía más en una nave llamada Limiting Factor y se convirtió en la primera persona en realizar el viaje más de una vez. Vescovo completó posteriormente música, inmersiones en los 5 océanos del mundo, como parte de una expedición que más tarde recibió el nombre de Five Deeps. Ese silencio de 52 años no fue un encubrimiento ni un secreto. Se debió a algo mucho más común y mucho más limitante de lo que la mayoría de las personas imagina: el costo, el peligro y unas prioridades que cambiaron por completo de dirección. ¿Por qué regresar es tan difícil? Construir algo que no pueda sobrevivir. Enfrentarse a la presión del abismo Challenger se parece más a construir una nave espacial que un submarino. Solo un pequeño grupo de vehículos en todo el planeta, aproximadamente 10, música según cálculos recientes, está certificado para alcanzar las verdaderas profundidades oceánicas. Compárese con los viajes espaciales, donde en un solo año reciente se lanzaron más de 2.800 cohetes.
un almirante retirado de la Marina de Estados Unidos, señaló en una ocasión que la inmersión original del Trieste recibió muy poca atención pública en comparación con la enorme campaña publicitaria que rodeó a los primeros astronautas estadounidenses un año después. La exploración espacial obtuvo titulares nacionales, organismos dedicados y una enorme financiación a largo plazo. La exploración de las profundidades oceánicas consiguió una única inmersión exitosa y, posteriormente, años de decisiones presupuestarias que desviaron discretamente el dinero hacia otros lugares. La misma investigación descubrió que la mayoría de las inmersiones realizadas se concentraron cerca de un pequeño grupo de países ricos, lo que significa que enormes extensiones del océano en otras partes del mundo apenas han sido visitadas, ni siquiera una vez. Barcos como el Oceanus Explorer de la NOAA pasan actualmente meses en el mar, enviando vehículos operados a distancia hacia esas zonas inexploradas. Casi todas las expediciones siguen encontrando especies que nadie había descrito formalmente con anterioridad. Antes de continuar, si estás disfrutando de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. A pesar de representar una fracción diminuta de la exploración, estas misiones ya han producido descubrimientos lo suficientemente extraños como para reescribir libros enteros de ciencia. El primero de esos descubrimientos no se produjo en una fosa. Ocurrió durante una inmersión de investigación ordinaria que se encontró accidentalmente con algo para lo que la biología no tenía explicación. El momento en que los científicos comprendieron que la vida no necesita el sol. En 1977, unos investigadores que exploraban fuentes hidrotermales en el fondo del océano hicieron un descubrimiento que rompió una regla que la biología nunca había cuestionado. Se creía que todas las cadenas alimentarias de la Tierra comenzaban con la luz solar y las plantas. Sin embargo, alrededor de grietas abrasadoras del fondo marino, muy lejos de cualquier rastro de luz, los científicos encontraron prósperas colonias de microbios y animales que obtenían su energía directamente de las reacciones químicas del agua de las fuentes hidrotermales. Un investigador describió posteriormente el descubrimiento como algo completamente revolucionario y afirmó que reescribió los libros de ciencia de la noche a la mañana. Este proceso, llamado quimiosíntesis, significaba que podían existir ecosistemas completos en una oscuridad total y permanente, alimentándose de minerales y calor en lugar de la energía del sol. En 2019, unos investigadores que exploraban el fondo marino frente a las costas de California y Oregón descubrieron un campo de fuentes hidrotermales completamente nuevo que nunca habían visto. Lo llamaron Campo Hidrotermal Apollo para conmemorar el 50º aniversario del alunizaje. Posteriormente, la NASA desarrolló un programa de investigación llamado SubSea, dedicado al estudio de estas mismas fuentes, considerándolas lo más parecido que existe en la Tierra a lo que podría estar viviendo dentro de los océanos ocultos de Europa, una luna de Júpiter, o de Encélado, una luna de Saturno. Se confirmó que la superficie helada de Encélado expulsaba vapor de agua desde su interior, cuando la sonda Cassini de la NASA atravesó directamente una de sus columnas en 2005. Si la vida podía prosperar sin luz solar durante todo ese tiempo, aquí mismo en la Tierra, surgía una pregunta evidente que nadie podía responder todavía. ¿Qué más había estado viviendo allí abajo, completamente inadvertido, esperando durante décadas a que una cámara o una trampa lograra encontrarlo? El océano que produce su propia luz. Mucho antes de que alguien descubriera rocas que producían oxígeno en la oscuridad, los investigadores ya sabían que el océano profundo había resuelto el problema de la ausencia de luz de una manera diferente. Simplemente produce su propia luz. Un detallado estudio en video frente a la costa de California analizó más de 350.000 observaciones individuales recopiladas durante 17 años de inmersiones con vehículos operados a distancia. El estudio descubrió que aproximadamente el 76% de los animales que viven en la columna de agua producen su propia luz mediante una reacción química llamada bioluminiscencia. La NOAA sitúa la cifra todavía más arriba en la zona de profundidad intermedia y señala que cerca del 80% de los animales que viven entre los 200 y los 1000 metros pueden brillar. No se trata únicamente del famoso rape, con su señuelo luminoso colgando frente a la boca,
aunque ese comportamiento es real y está ampliamente documentado. Las medusas, los gusanos, los camarones y los calamares también lo hacen. Utilizan la luz para encontrar pareja, confundir a los depredadores o atraer a sus presas lo suficientemente cerca como para atacar. Una investigadora que participó en el estudio afirmó que no cree que la mayoría de las personas comprenda lo común que es realmente esta capacidad en las profundidades. Las cámaras convencionales ni siquiera son capaces de captar el tenue resplandor que producen muchos de estos animales. Saber que gran parte del océano se ilumina por sí misma de formas que los seres humanos apenas pueden detectar hace que el siguiente tipo de descubrimiento parezca un poco menos inverosímil, porque algunas de las formas de vida más extrañas de las profundidades no tienen nada que ver con la luz, sino con la capacidad de sobrevivir a una presión que debería ser mortal. Durante décadas, los científicos creyeron que los peces simplemente no podían sobrevivir más allá de determinada profundidad, aproximadamente entre los 8.000 y los 8.500 metros, porque la presión descompondría las proteínas del interior de sus células. Después, en 2014 y 2017, unos investigadores recogieron en la fosa de las Marianas un pez pequeño, pálido y casi transparente a profundidades cercanas a los 8.000 metros. Más tarde recibió el nombre de pez caracol de las Marianas. Resultó ser el principal depredador de todo su ecosistema. Cazaba activamente pequeñas criaturas parecidas a camarones en una oscuridad absoluta y bajo una presión que aplastaría instantáneamente el cuerpo de un ser humano. En 2023, una expedición filmó a un pez caracol emparentado nadando a una profundidad todavía mayor, 8.336 metros. La observación superó el récord anterior y obligó a los científicos a ampliar todavía más el límite teórico de profundidad para la vida vertebrada. Los investigadores que estudiaron posteriormente los genes del pez caracol descubrieron que su esqueleto era delgado y no estaba completamente formado, y que su cráneo no se cerraba por completo. Estas adaptaciones inusuales parecen ayudar a su cuerpo a soportar una presión que, de otro modo, sería mortal. Antes de que se encontrara esta especie, se habían introducido trampas con cámaras y cebos en las zonas más profundas de varias fosas del Pacífico en más de una docena de ocasiones, sin que apareciera un solo pez ante las cámaras. Que exista un pez más allá de la profundidad exacta que los científicos consideraban biológicamente imposible, dice mucho sobre la cantidad de conjeturas que todavía forman parte de lo que creemos saber acerca del océano profundo. Y los peces caracol estaban lejos de ser lo más extraño que esperaba ser descubierto allí abajo. La criatura que tardó un siglo en ser filmada durante siglos, los cadáveres de calamares gigantes aparecieron en las playas y en las historias de los marineros, inspirando leyendas como la del Kraken. Sin embargo, nadie había filmado jamás uno vivo en su hábitat natural. Todos los intentos fracasaron durante más de 100 años, principalmente porque las intensas luces de los sumergibles ahuyentaban al animal antes de que las cámaras pudieran acercarse. En 2012, un equipo de investigación japonés dirigido por el zoólogo Tsunemi Kubodera finalmente lo consiguió mediante un sistema de cámaras llamado Medusa, que utilizaba una luz roja invisible para el calamar. El equipo filmó un ejemplar de 3 metros de longitud frente a las islas Ogasawara, en Japón. Las imágenes mostraron que el calamar era un cazador rápido y agresivo, y no la criatura lenta y flotante que los científicos habían imaginado durante décadas. 7 años después, en 2019, una expedición financiada por la NOAA filmó un segundo calamar gigante vivo, esta vez en el Golfo de México, a apenas 160 kilómetros de una de las plataformas petrolíferas marítimas más grandes del mundo. Esto demostró que el animal vivía mucho más cerca de las actividades humanas de lo que nadie había imaginado. Que una criatura de ese tamaño lograra permanecer completamente oculta de las cámaras durante más de un siglo demuestra lo poco que los seres humanos han observado realmente las profundidades oceánicas. Y los calamares gigantes estaban lejos de ser lo más extraño que esperaba ser encontrado en la oscuridad absoluta. En 2013, el investigador Andrew Sweetman estaba realizando experimentos en el fondo marino, a casi 4.000 metros de profundidad, en la zona Clarion-Clipperton del Pacífico.
Esperaba que los niveles de oxígeno dentro de sus cámaras de prueba selladas disminuyeran lentamente a medida que los organismos diminutos lo consumían. En cambio, los niveles de oxígeno aumentaron y alcanzaron más del triple de los valores normales del entorno en un plazo de 2 días, sin luz solar ni fotosíntesis cerca que pudiera explicarlo. Sweetman supuso que su equipo estaba averiado y pasó casi una década recalibrándolo y repitiendo el experimento antes de publicar finalmente los resultados en 2024. La fuente parecían ser unas rocas ricas en metales y del tamaño de una papa, dispersas por el fondo oceánico, llamadas nódulos polimetálicos. Estos nódulos poseen una carga eléctrica medible similar a la de una batería convencional, potencialmente suficiente para dividir el agua de mar y producir oxígeno sin que intervenga ningún proceso biológico. Desde entonces, otros investigadores han cuestionado algunas partes del estudio, y en 2026, la revista señaló que ciertos aspectos todavía estaban siendo revisados. Sin embargo, las extrañas mediciones de oxígeno nunca han recibido una explicación definitiva. Esos mismos nódulos son actualmente un objetivo para las empresas dedicadas a la minería submarina, lo que significa que el ecosistema situado sobre ellos podría ser alterado antes de que los científicos terminen de comprender qué es realmente. Dedicar 10 años a comprobar una y otra vez una única medición extraña antes de publicarla no es la manera en que funciona un encubrimiento. Es la manera en que funciona la ciencia cuidadosa cuando nadie quiere equivocarse acerca de algo tan inusual. ¿Qué ocurrirá a continuación? Nada de esto indica que exista un secreto oculto y censurado bajo las olas. Señala algo mucho más común y, sinceramente, mucho más interesante. Un reducido grupo de investigadores, con dinero y submarinos limitados, ha estado explorando poco a poco el 71% de la superficie del planeta, una inmersión a la vez, durante más de 60 años. Mientras tanto, un único accidente mortal ocurrido en 2023 demostró que los riesgos nunca desaparecieron realmente. Cada vez que logran llegar hasta allí abajo, suelen encontrar algo que rompe una suposición que los científicos habían mantenido durante décadas. Desde un pez que vive más allá de su supuesto límite biológico, hasta unas rocas que producen silenciosamente oxígeno en una oscuridad absoluta, pasando por un océano que se ilumina por sí mismo con mucha más frecuencia de la que imaginábamos. El fondo del océano nunca fue verdaderamente abandonado. Simplemente es demasiado grande, demasiado peligroso y demasiado costoso para explorarlo con rapidez. Eso significa que casi todo lo que vive allí abajo en este preciso momento continúa completamente fuera de nuestra vista. Si este video te aportó algo, suscribirte solo tarda 3 segundos y nos ayuda a seguir creando contenido como este.